Bueno, sí. Buenas tardes, hermanos, amigos. Buenos días todavía. Pues le damos la bienvenida nuevamente a todos los que hoy están en este lugar. Nos da mucho gusto verlos, nos da mucho gusto saludarles, hermanos. Y también creo que pues es un momento muy hermoso por la razón en que pues, podemos adorar a Dios, podemos alabarle. Y bueno, la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para tener comunión con nuestro Creador. Dios nos ha creado con el propósito de relacionarnos con Él. Y esto implica muchas cosas. Entre ellas implica disfrutar de su amor, recibir su amor, pero también amarle. Y en esta relación también implica pues la adoración, ¿verdad?, la alabanza, el poder acercarnos a su presencia y recibir de sus bendiciones, de su ayuda, pero también expresarle pues lo que Él es, ¿no?, su grandeza, su misericordia, expresar nuestra gratitud a través de la alabanza, a través de los cantos. Entonces, gracias a Dios por este momento. Y bueno, vamos a pasar a la palabra, vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Quisiera comenzar diciendo lo siguiente: todos en un momento dado nos hemos sentido confundidos, ¿verdad? Hemos llegado a momentos, situaciones, pues conflictos en los cuales no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisiones tomar, no sabemos hacia dónde dirigirnos, ni siquiera sabemos qué pensar sobre ciertos aspectos que estamos viviendo. Y lamentablemente lo que sucede a veces es que en medio de esa confusión, en medio de esas dudas, pues tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? No sabemos hacia dónde ir y por la premura, por la presión, por la dificultad del momento tomamos decisiones equivocadas que muchas veces nos generan consecuencias terribles, nos generan más problemas, nos generan más confusiones, dudas, y la verdad es que es a veces hasta tragedias a donde la gente llega cuando está confundido y toma decisiones equivocadas. Al sentirnos de esa forma, la Biblia nos exhorta a buscar el mejor camino. La Biblia nos invita a buscar el camino de Cristo, a buscar su palabra, a buscar su ayuda, a buscar su dirección. Esa es la voluntad de Cristo cuando nos encontramos en esas situaciones. El Señor afirmó ser el camino en momentos de tempestad, en momentos de crisis, en momentos de confusión. De modo que la invitación de Cristo para esas situaciones es acercarnos a Él. Y hoy queremos abordar un tema referente precisamente a esto, a la incertidumbre, la duda y qué camino elegir ante una situación así. Pero antes de seguir, quisiera invitarles a hacer una oración y pedirle a Dios que nos hable y nos bendiga. Padre, en este momento queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por los hermanos, los amigos, los visitantes, Señor, que hoy nos acompañan. Padre, pedimos de tu palabra, pedimos de tu bendición, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo hoy esté en medio de nosotros, que tu Espíritu nos guíe y tu palabra pues nos dé el entendimiento, nos dé la claridad sobre lo que debemos hacer en situaciones, Señor, confusas o adversas. Padre, en el nombre de Jesús hoy te lo ruego y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Si me acompañan, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Evangelio de Juan, verso 14, dice la Escritura. Juan 14, 4, perdón. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este momento los discípulos se encuentran precisamente confundidos, los discípulos se encuentran dudosos, están atravesando un momento, pues el momento más difícil en todo el camino, ¿verdad? En todo el ministerio en donde habían acompañado al Señor. Habían tenido momentos muy hermosos, ¿verdad? Los milagros, cuando habían presenciado pues una sanidad, cuando habían escuchado las palabras del Señor, pero en esta ocasión pues es un momento oscuro para ellos, un momento difícil para ellos, de mucho temor, y en medio de esa situación el Señor los llena de fe. El Señor los exhorta a estar animados, ¿verdad? Les promete que irán al cielo, les promete que Él regresará para estar con ellos, les promete que Él es el que puede fortalecerlos y específicamente les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es, pongan toda su confianza en mí, pongan toda su esperanza en mí. Yo soy el camino que les puede llevar a la victoria. Yo soy el camino en medio de la oscuridad, ¿verdad? Yo soy el camino en medio de sus problemas. Yo soy el camino que les puede llevar a la victoria en medio de sus problemas. Y creo que es una palabra muy hermosa, muy clara, también para nosotros. Porque en medio de nuestras luchas y nuestras incertidumbres, cuando no sabemos qué hacer o a dónde ir, el Señor también nos dice, yo soy el camino. No se te olvide que yo puedo guiarte, yo puedo sostenerte, yo puedo darte el consejo que necesitas para poder enfrentar tu problema, tu situación, tu crisis, tu necesidad. De modo que si estamos atravesando problemas, preocupaciones, incertidumbre, no dudemos en acudir a aquel que es el único camino que nos puede sacar adelante. Si no sabemos qué hacer, si no sabemos a dónde ir, si no sabemos en dónde encontrar, ¿verdad?, una solución, una respuesta, vayamos al Señor Jesús. Pero eso implica también hacer a un lado las puertas falsas, las puertas engañosas, los caminos equivocados, tal vez caminos a los que estamos acostumbrados, desechar cualquier otro camino y solamente andar por el camino del Señor. Esa es la invitación, poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Si ustedes ven en el verso 21 de este mismo capítulo, Juan 14:1, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El contexto en el que se encuentran ahorita los apóstoles, los discípulos, es uno, como decíamos, bastante oscuro. Porque si ustedes ven los versos anteriores, el Señor Jesús está hablando con Pedro y le está anticipando, ¿verdad? Le está diciendo, Pedro, tú me vas a negar, yo tengo que morir, pero tú me vas a negar. Seguramente para los discípulos eso era una noticia muy fuerte, porque Pedro pues era el líder, después de Cristo, Pedro era el líder, ¿verdad? El que de alguna manera el que estaba confiando, el que animaba. Cuando todos estaban temerosos, él daba un paso al frente. Cuando todos estaban como que indecisos, él salía por los demás, él hablaba primero. Pero el Señor les dice a Pedro, tú vas a negarme. Y para ellos eso era algo muy fuerte. Versos antes todavía, vamos a ver que el Señor Jesús está despidiendo a Judas, porque Judas lo va a traicionar y lo va a vender, y le dice el Señor a Judas, ve ya lo que tienes que hacer. O sea, iba a entregar al maestro. Yo creo que esa cena que estaban teniendo, pues se volcó un poco tensa, ¿no? Ante estas cosas que estaban sucediendo. Jesús les había anticipado versos antes, en todo el capítulo, en todo el libro de Juan, el Señor les está anunciando, voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a ser entregado en manos de los líderes, me van a matar, no me van a ver, ahorita me pueden ver, pero nos vamos a tener que separar. De modo que esas circunstancias seguramente para los discípulos, pues estaba generando una grande preocupación, pero también temor, incertidumbre,
ansiedad. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Porque pues tú nos has prometido el reino y en este momento todo se está viniendo abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y no es cierto que a veces nos sentimos de la misma manera, llenos de temor, llenos de angustia, de incertidumbre. Vemos los problemas que se avecinan, vemos las situaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, y no tenemos nada firme en lo que nos podamos sostener. Todo es tan endeble, tan incierto, ¿verdad? Vemos las noticias que están llenas de violencia, los desastres naturales, vemos la sociedad, ¿verdad? Los matrimonios, las familias que se están haciendo pedazos y nos sentimos como los apóstoles también. Nos sentimos con incertidumbre, nos sentimos llenos de temor. En la Biblia se nos habla del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que después de tener un sueño, dice que se despertó turbado. En el libro de Daniel 2, en el verso 3, lo dice así: y el rey les dijo a sus siervos: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Estaba perturbado porque no sabía lo que se avecinaba con el sueño que había tenido. Otro ejemplo muy parecido está en el libro de Génesis, donde José, ¿verdad?, es solicitado por el faraón, porque el faraón ha tenido un sueño de vacas flacas, y después de vacas gordas y después de vacas flacas, y no sabía lo que significaba. Si ustedes han leído la historia, habla precisamente de una sequía, ¿verdad? De un tiempo de mucha abundancia, pero después un tiempo de mucha sequía. Y el rey, el emperador, el faraón estaba angustiado. A veces nos sentimos de la misma manera. Estamos turbados, estamos perturbados por lo que vemos, por lo que escuchamos, porque no sabemos qué es lo que nos espera más adelante. El panorama parece desalentador. Jesús mismo se sintió así en un momento. En Juan capítulo 12, 27, dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El mismo Señor Jesús se sentía turbado, se sentía asustado solo de pensar en la muerte que le esperaba. Como hombre, el Señor Jesús sentía miedo y sentía el sufrimiento que implicaba ir a la cruz del Calvario. Y él mismo decía: mi alma está turbada. Ustedes pueden ver en esa experiencia que tuvo en el Getsemaní, ¿verdad? Estaba derramando sus lágrimas, estaba sudando, estaba en shock, porque sabía lo que representaba la cruz. Y muchos de nosotros sabemos lo que representan los problemas que estamos teniendo. Sabemos lo que implica, ¿verdad?, la situación familiar, matrimonial, laboral. La enfermedad que estamos padeciendo genera en nosotros perturbación, temor, angustia. Volviendo a Juan 14, en el verso 5, dice que le dijo Tomás al Señor: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás seguramente estaba hablando de parte de todo el grupo, ¿verdad? No sabemos a dónde vas, no sabemos el camino que debemos tomar, no sabemos qué hacer en estos momentos. Muestran palabras de confusión, ¿verdad?, de incertidumbre. Estaban agobiados. ¿Cómo enfrentar esos momentos, verdad, tan difíciles? La verdad es que todos sabemos qué es lo que pasó después de eso. Cuando el Señor fue arrestado, dice la Escritura que todos salieron huyendo. Jesús mismo lo anticipó, dijo: heriré al pastor y mis ovejas serán dispersadas. No sabían qué hacer, no sabían cómo responder ante el arresto del maestro, no sabían cómo responder ante esos soldados, ¿verdad?, que venían, ante la gente de los líderes religiosos. No sabían qué hacer. Y a veces nosotros estamos en la misma condición cuando el problema, ¿verdad?, se nos presenta. Tenemos confusión, se nos nubla el razonamiento, no sabemos hacia dónde correr, ¿verdad? Como los mismos discípulos,
Cuando está el problema allí con el esposo, con la esposa, ¿cómo voy a manejar esta situación? Ya no sé cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mi esposo. Si digo algo, seguramente el problema se va a complicar. Si le digo algo a mis hijos o intento ayudarles, pues ni me van a hacer caso. Y estamos confundidos como los discípulos. No sabemos qué hacer, Señor. No sabemos hacia dónde ir. No sabemos qué decir ante esta situación. Ya se ha salido de mi control. Muchas veces las decisiones que tomamos, las opciones que elegimos, complican más la situación, ¿verdad? Complican más el problema, porque no sabemos qué hacer ante ciertas cosas. Los discípulos estaban perturbados, pero también estaban desorientados en ese momento en particular. Algunos caminos equivocados que podemos elegir ante una situación así. Evangelio de Juan 18:27 dice lo siguiente: negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro se encontraba siguiendo a Jesús desde lejos y dice la Escritura que llevaron al Señor a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro pues también entró a esa casa. Dice que en el patio estaban haciendo una fogata, pero él no quería que se dieran cuenta, ¿verdad?, que él era discípulo. Y una mujer por allí lo identificó y le dijo: tú también eres de ellos. Y él estaba aterrado, ¿verdad?, que lo identificaran con el maestro. Y entonces negó al Señor. Y dice en los pasajes paralelos que hasta maldijo, ¿verdad? O sea, con groserías negó su relación con Cristo. Por el temor de ser identificado con el Señor, porque sabía que lo podían arrestar, lo podían matar, lo podían maltratar, y bueno, él no estaba en condiciones de soportar esa situación. Entonces negó al Señor. ¿Y cuántas veces frente a los problemas, frente a las dificultades, nos deslindamos también del Maestro, nos deslindamos del Señor? Olvidamos nuestro compromiso que hay con Dios, olvidamos el pacto que hemos hecho con el Maestro y lo desconocemos. No queremos que se nos identifique con Él por la situación tan difícil que estamos viviendo. Nos da temor, ¿verdad?, que nos relacionen con el Señor Jesús. Lamentablemente actuar así a veces nos lleva pues a un problema mayor, porque cuando queremos venir al Señor, pues estamos cargados de remordimiento, estamos cargados de culpa, estamos tristes, avergonzados por haberle fallado al Señor. Es un camino equivocado que muchas veces elegimos. Números 14, verso 2, en el Antiguo Testamento, dice la Escritura: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Los hebreos se encontraban frente a la tierra prometida. Dice la Escritura que Moisés envió espías, pero los espías regresaron con noticias terribles, ¿verdad? No vamos a poder conquistar esa tierra porque hay gigantes, porque hay murallas, porque es un ejército bien preparado y simplemente no somos capaces de enfrentar estas ciudades, ¿verdad? Dice la Escritura que la gente se llenó de temor y de angustia solo de pensar en el problema en el que se habían metido. Y entonces empezaron a planear y a organizarse para regresar. Y esto habla de deserción. Ante un problema, así ellos decidieron volver. ¿Y cuántas veces el problema también nos invita a volver atrás? ¿Cuántas veces ante un problema familiar, ante un problema con los hijos o de cualquier tipo, pues nos hacen volver atrás y desistir? Darle la espalda al Señor y volver y dejar el camino. Y eso es algo terrible, un camino equivocado, porque muchas veces cuando queremos reintegrarnos, cuando queremos volver al camino,
Cuando queremos volver a buscar a Dios, buscar restauración, se vuelve muy difícil. Nos da igual vergüenza, ¿verdad? Ir a la iglesia otra vez entrar con los hermanos y nos sentimos con desconfianza porque tal vez un día ya fallamos. Por eso podemos saber, por eso podemos pensar que es un camino equivocado. Volver atrás cuando estamos en medio de un problema. La opción debería ser ir a Jesús para que Él nos fortalezca para seguir adelante, aunque estemos en ese problema y en esa circunstancia. Primera de Samuel 28, verso 6, dice lo siguiente: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres. Y vinieron a ella, a aquella mujer de noche, y él dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl había prohibido que se consultara a los muertos. No solo él, sino también en la Torá estaba estipulado, ¿verdad?, que no podían consultar a los espiritistas, a los brujos, a los encantadores. Sin embargo, a Saúl, ante una situación difícil, él se encontraba en medio de una batalla, iba a tener una batalla contra sus enemigos, ¿verdad? Dice la Escritura que él buscó a alguien que le ayudara para saber qué hacer en esa batalla, pero no hubo respuesta ni de parte de Dios. Entonces eligió el peor camino: consultar una adivina para saber qué es lo que tenía que hacer. En vez de humillarse con Dios, en vez de pedirle perdón a Dios porque había sido soberbio y orgulloso, rebelde y desobediente, él eligió el camino más fácil, entre comillas. Pues vamos a consultar una adivina para ver qué es lo que tengo que hacer en esta batalla. En otras palabras, tomó el camino de quebrantar la ley de Dios ante su problema que tenía enfrente. Y ese es otro camino que a veces elegimos. Elegimos hacer cosas que van en contra de la palabra cuando estamos desesperados, cuando estamos en problemas, con el afán de resolver la situación, cometemos graves pecados, ¿verdad? La gente elige deshonrar a Dios cuando tiene un grave problema, el camino más fácil. ¿Cuántas mujeres están arrepentidas, verdad?, por el aborto que se provocaron? ¿Cuántos hombres están arrepentidos por haber dejado su familia, o haber golpeado a su mujer, o haber asesinado a alguna persona? Parecía que era la mejor opción en medio de su problema, de su grave problema, pero después eso les generó dolor y arrepentimiento, porque fueron engañados tomando el camino equivocado. Qué importante entonces es pedirle a Dios su gracia, ¿verdad?, para evitar esas malas decisiones ante los problemas que estamos teniendo. Mateo 27, verso 3, dice lo siguiente: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, que vendió al maestro, al sentirse culpable, al sentirse arrepentido, angustiado al ver que al Señor lo estaban castigando y lo iban a crucificar, se llenó de remordimiento y terminó tomando una decisión fatal. Se terminó matando. Seguramente si hubiera acudido al Señor, hubiera encontrado perdón y restauración. Si se hubiera arrepentido y hubiera buscado la gracia de Cristo, el Señor lo hubiera perdonado.
Porque Él es amplio en perdonar, amplio en tener misericordia, pero se llenó de confusión y de desesperación y entonces eligió el suicidio, ¿verdad? ¿Cuántas personas han elegido este camino también ante los problemas? ¿Cuántas personas han elegido el camino de la autodestrucción? Los jóvenes, ¿verdad? Empiezan a agarrar una navajita, a cortarse, a hacerse daño, a lastimarse, o terminan colgados, ¿verdad?, de una cuerda. Porque ese es el camino que creen que es el mejor. Hace unas semanas, creo que en algún momento hemos platicado este testimonio, unas semanas, tal vez meses, que estábamos en un anexo, en un centro de rehabilitación, y estábamos platicando con los jóvenes, nos habían invitado a compartir la palabra, y al final estuvimos platicando con algunas de las personas que estaban allí, y recuerdo que llegaron los encargados y traían a un joven tal vez de 20 o 22 años, y me dijeron, ¿verdad? Hermano, por favor, platique con él, porque ya es la tercera vez que lo traemos, pero no se compone. Entonces, recuerdo que nos sentamos y estábamos platicando, el hombre ya no podía moverse bien, el joven lo traían cargando y lo acomodaban con cuidado. Y ya me empezó a platicar que intentó suicidarse. Se había subido a la azotea de un segundo piso y de allí se aventó de cabeza. El asunto es que no murió, sino al contrario, se lastimó gravemente. Era alcohólico, era drogadicto, tenía una esposa, tenía una niña pequeñita, pero había elegido el camino engañoso, ¿verdad?, del suicidio, de la autodestrucción. Y recuerdo que en la plática él me dijo, sí, hermano, pues estoy bien mal, no sé cómo le voy a hacer. Yo le decía, pues Dios ha tenido misericordia de ti, porque la gente con mucho menos que eso, pues se muere. Pero tú estás aquí todavía, seguramente Dios tiene un plan para ti, Dios ha tenido misericordia. Y él me decía, pues arrepentido, ¿no?, que quería cambiar, que necesitaba ayuda. Me acuerdo que hasta se quitó la gorra y para mostrarme cómo estaba, y pues tenía todo el cráneo, ¿verdad?, sumido, se veía bastante desagradable. Pero en casa lo estaba esperando una niña, una esposa, ¿verdad? Él eligió el camino, el peor camino. ¿Cuánta gente se avienta al metro, también intentando morir por los problemas, eligiendo el camino equivocado? Ante la desesperación, ante la culpa, yo quiero decirte que podemos buscar la gracia de Dios, podemos buscar su ayuda, podemos encontrar consejo para nuestros temores, para nuestra incertidumbre, para nuestra desesperación. En Él hay un camino correcto. En Proverbios 14, verso 12, nos dice cuáles son las consecuencias del camino equivocado. Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, adecuado, correcto, pero su fin es camino de muerte, de destrucción y de tragedia. A nosotros nos puede parecer correcto, ¿verdad?, las decisiones que a veces tomamos en nuestros problemas, ignorando al Señor, ignorando su palabra. Pero dice este pasaje que es un camino de muerte. Ese es su final. Desemboca en una situación trágica. Desemboca en las peores situaciones que a veces podamos pensar. Nos parece el correcto, pero al final nos destruye. De modo que no dejemos que la angustia, el temor, nos lleven al camino equivocado, al camino de muerte. Los discípulos se encontraban en una situación así, cuando el Señor les dijo, yo soy el camino. Se encontraban confundidos, tanto que al instante en el que arrestaron al Señor, ellos salieron corriendo. Y unos minutos antes les habían dicho, Señor, nosotros no te vamos a dejar, te vamos a acompañar. Pero ya vemos que ante la presión tomamos decisiones equivocadas. ¿Qué les dijo el Señor? Anticipando precisamente sus miedos, anticipando su confusión. Vamos a volver a Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuál fue el camino que el Señor les ofreció a ellos?
el camino de la fe. Y les dice, no se turben, no se preocupen, no dejen controlarse por sus temores, no se dejen controlar por la desesperación. En vez de dejarnos controlar por la desesperación, mejor llevémosle nuestras preocupaciones al Señor. Dejemos que Dios más bien tome el control de esa situación. En Primera de Pedro 5, verso 7, dice la Escritura lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todos sabemos que platicar con alguien nuestros problemas es algo muy agradable, se descarga nuestro corazón, ¿verdad? Pero no totalmente. Y muchas veces, pues no está mamá o papá para platicar. Muchas veces no está mi esposo, mi esposa. O si se lo platico, a veces no me alcanza a comprender. La verdad es que la forma de poder descargar nuestro corazón de temores y de angustias es llevar nuestras cargas al Señor, como dice el apóstol Pedro. Echen su ansiedad, su preocupación, aquellas cosas que les angustian, echen su ansiedad sobre Jesús. En otro momento el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Vengan a mí los que están cansados, los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos, no se turben, no dejen que el temor los controle. ¿Cómo pueden enfrentar ese temor? Poniendo esas cargas sobre el Señor. Acudiendo a Jesús y diciéndole cómo nos encontramos, expresándole nuestros problemas y nuestras necesidades. Pero eso requiere humildad, eso requiere sinceridad delante de Dios. ¿Qué más les dijo el Señor a sus discípulos que estaban angustiados? Juan 14:1 dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Primero les dice, no se turben, y después les dice, crean. Crean en Dios y crean también en mí. Hay diferentes interpretaciones que se le da a estas palabras del Señor, pero una de ellas es que el Señor está ordenando que crean tanto en Dios como en Cristo, que pongan su confianza en Dios. ¿Y qué nos puede enseñar estas palabras de Cristo? En la Biblia, cuando se nos habla de Dios, cuando se nos describe a la persona de Dios, se nos describe sus atributos. La Biblia nos describe la grandeza, el poder, los milagros, las maravillas que Dios hace. En otras palabras, lo que nos quiere transmitir la palabra cuando nos dice crean en Dios es crean en su poder, que Él es todopoderoso. Pero Jesús también dijo, crean en mí. Cuando la Escritura nos habla de la persona de Jesús, nos habla del amor, de la compasión, de la buena voluntad, de la comprensión que Dios tiene para con nosotros, de la preocupación que Dios tiene por nosotros. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a sus apóstoles es, crean en el poder de Dios, que Dios sigue haciendo milagros, pero también crean en el amor de Dios, que está preocupado por ustedes. Es que a veces olvidamos estas grandes verdades. Olvidamos que Dios tiene poder para transformar las cosas, tiene poder para hacer milagros en nuestras vidas si nosotros le creemos. Olvidamos que Dios es todopoderoso, de manera que nos amedrentamos como los hebreos, ¿verdad? Los hebreos habían visto plagas que Dios había enviado contra los egipcios. Los hebreos habían visto cómo el mar rojo se había abierto. Los hebreos habían visto cómo de la roca había salido agua, cómo el Señor les había enviado el maná del cielo, pero cuando estaban frente a Canaán para poder conquistar esa tierra, dice que se llenaron de temor. Y nos pasa a veces lo mismo. Hemos visto los milagros de Dios, hemos visto su poder en la enfermedad, en algún accidente, pero cuando estamos en problemas, olvidamos el poder de Dios, olvidamos que Dios hace milagros. Jesús les dijo, crean en Dios. Y después les dijo, crean también en mí. Olvidamos también que Dios es bondadoso, que Jesús es amoroso, que tiene buena voluntad para con nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios tiene buena voluntad para con nosotros? Porque ya murió en la cruz del Calvario.
Si nosotros no le interesáramos a Dios, Jesús no hubiera ido a la cruz. Jesús no se hubiera tomado la molestia de venir a la tierra para dar su vida por nosotros. Pero Cristo vino a la cruz y murió por nosotros, transmitiéndonos un solo mensaje: yo te amo, yo les amo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Pero nuevamente olvidamos que Dios es bondadoso y vemos en Dios un tirano, ¿verdad? Pensamos que Dios está lejos de nosotros y está como con el látigo, esperando que nos equivoquemos para castigarnos. Como el hombre de aquella parábola de los talentos, que dice la Escritura que cuando vino el hombre, el dueño de los talentos, les pidió a cada uno, ¿verdad?, lo que habían trabajado. Y entonces uno de ellos, el que había sido negligente, empezó a acusar al dueño. Es que yo sé que tú eres duro, que ciegas donde no sembraste, yo sé que tú eres cruel y por eso escondí el talento. O sea, acusando al dueño de esos talentos. Pero es la actitud que muchas veces tenemos nosotros ante Dios. Es que Dios es cruel, es que Dios es malo conmigo, y la verdad es que el Señor es misericordioso. Ciertamente hay sufrimiento en la tierra, ciertamente hay adversidades y cosas que nos duelen, nos lastiman, pero muchas de esas no son causas de Dios. De hecho, la gran mayoría es producto de la maldad del hombre y de las decisiones que a veces nosotros tomamos. De modo que Jesús les dice: crean en mí, que estoy al cuidado de ustedes. Estaban confundidos, agobiados, pero les deja esta palabra: crean, crean, crean en mí. En Juan 14, verso 2, sigue diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Los judíos creían que había un lugar limitado de plazas en el cielo, y solo los mejores podían acceder a una morada, a una casa en el cielo. Pero Jesús utiliza esta palabra: muchas moradas hay. Y los estudiosos están de acuerdo que habla precisamente de un lugar espacioso para todos los que quieran tener este lugar. O sea, no está limitado el cielo. La verdad es que Dios tiene un lugar para todos nosotros que creemos en Él. El Señor los alienta recordándoles que el cielo es real, que el cielo es un lugar de reposo para todos nosotros. Esto es una palabra muy hermosa, ¿verdad? Sobre todo cuando ya estamos cansados de luchar, sobre todo cuando ya nos faltan las fuerzas en nuestro caminar, cuando ya no sentimos ganas de seguir adelante por los problemas, por las situaciones, por las cosas que estamos viviendo, y nos sentimos cansados. El Señor nos recuerda: esta vida es breve y hay un lugar para ti. Hay moradas donde vamos a descansar, si creemos. De manera que el Señor les dice: no desesperen, voy a prepararles un lugar para que ustedes allí puedan estar. Entonces, confiemos en sus promesas, en sus palabras. Y les dice en el verso 3: y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las palabras en la Escritura no sobran. El Señor les dice: yo voy a venir otra vez y los tomaré. Está hablando de la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús va a regresar por segunda vez, pero la segunda venida representa el triunfo total de Jesús sobre el mal. La segunda venida representa el triunfo total de Jesús sobre el pecado, sobre la maldad, sobre el sufrimiento, sobre el adversario, sobre cualquier cosa que atenta contra su creación. Eso es lo que representa la segunda venida, la victoria de Jesús. Y esto es muy hermoso nuevamente, porque a veces nos sentimos derrotados con nuestros problemas, pero nos sentimos derrotados al ver la sociedad, nos sentimos derrotados ante los problemas que tenemos, ante el pecado, ante el enemigo, ¿verdad?
No, pues yo ya mejor me regreso porque simplemente no puedo, porque lo intento y caigo, vuelvo a intentarlo y vuelvo a caer. Empiezo optimista en el camino, pero nuevamente soy vencido. Bueno, hay un momento en el cual Jesús va a tomar victoria total sobre todas las cosas. Y si nosotros creemos en Él, vamos a poder participar de esa victoria juntamente con Él. Eso es lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. Voy a venir y los voy a tomar. Y ya no habrá derrota, y ya no habrá fracaso. Será una victoria total. Entonces, si Él ha vencido, si Él va a vencer totalmente, nosotros también podemos vencer juntamente con Él. Aunque nos encontremos agobiados, confusos, desalentados. ¿Qué más le dice el Señor? Ya estamos terminando. Juan 14:4 dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús les dice, yo soy el camino. Este texto muchas veces se habla y ciertamente trata sobre el camino para llegar al Padre, porque Jesús después dice, nadie viene al Padre sino por mí. Pero en el contexto en el cual Jesús está dando estas palabras, es un contexto de adversidad, de incertidumbre y de confusión. De modo que lo que Jesús les está diciendo es, yo soy el camino para poder enfrentar tus problemas. Yo soy el camino que debes tomar para enfrentar la adversidad. ¿Y cómo podemos tomar a Jesús como ese camino? A través de una relación personal, a través de la comunión, a través de una relación genuina con el Señor Jesús, podemos encontrar la victoria en nuestra adversidad. Y eso es algo muy hermoso, elegirle a Él como el camino en nuestra adversidad. Porque Él nos puede fortalecer, nos puede ayudar, nos puede dar lo que necesitamos. Lamentablemente a veces elegimos otros caminos, como ya hemos dicho, pero a veces otras personas como el camino para nuestros problemas. A veces ponemos nuestra confianza en nuestra propia sabiduría, ponemos nuestra confianza en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento. Ponemos nuestra confianza en el pastor, en la doctrina, en la iglesia. Ponemos nuestra confianza en el terapeuta, en el psicólogo, en el psiquiatra, en los maestros. Y que todo eso es muy bueno, ¿verdad? Y nuestra sabiduría es muy buena y nuestro conocimiento es bueno. Pero es limitado. Es a veces hasta escaso. Y muchas veces cuando no hay temor de Dios es hasta equivocado, ¿verdad? El consejo que nos pueda dar el terapeuta o el consejero. El camino correcto para enfrentar la adversidad es Cristo. Él es el camino. Pero para poder elegir este camino se requiere determinación. En Santiago 4, verso 8, dice lo siguiente, Santiago 4, 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí lo que el apóstol está indicando es la importancia de tomar la iniciativa. Iniciativa entre comillas, porque Dios ya ha tomado la iniciativa, ya se ha acercado a nosotros. Pero lo que nos está dejando claro es que nosotros tenemos que dar el paso de fe. Nosotros tenemos que tomar la decisión de acercarnos y de buscarle. Y esto requiere disciplina, esto requiere determinación. Esto requiere esfuerzo. A veces tenemos el problema, ¿verdad?, encima. Pero queremos que Dios venga y resuelva el problema y ya, porque Él es el camino para nuestros problemas. Pero así no es. Nosotros tenemos que ir a Él. A veces tenemos el problema y lo primero que hacemos es dejar de leer la Biblia. Lo primero que hacemos es dejar de orar. Lo primero que hacemos es dejar de asistir a la iglesia. Camino equivocado. Cristo dijo, yo soy el camino, pero eso requiere acercarnos a ese camino. Buscarle con más intensidad, buscarle con más esfuerzo, buscarle con más compromiso, con más responsabilidad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. De modo que no dejemos que la desidia,
la inconstancia nos impida andar en ese camino para enfrentar la adversidad. Hebreos 10:22 dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tomar el camino de Cristo para enfrentar la adversidad requiere confianza, requiere sinceridad y requiere una conciencia limpia, como dice este texto. ¿Y por qué dice con corazón sincero? Porque a veces, pues no es genuina nuestra devoción hacia Dios, no es genuina nuestro interés en las cosas de Dios. Fingimos, ¿verdad?, que queremos a Dios. Como todas las cosas se pueden fingir. Yo puedo fingir que amo a mi esposa, puedo fingir muchas cosas. Puedo fingir que oro y que necesito de Dios. Bueno, aquí dice: seamos sinceros con Dios. Que nuestra búsqueda sea sincera, que nuestro interés sea sincero hacia Dios. Pero también nos dice con plena certidumbre de fe, es decir, con confianza, confiando en que Él nos escucha. Porque nuevamente podemos orar y hablarle a Dios, leer la Biblia, pero sin confianza, sin creer que Dios realmente me escucha, sin creer que Dios realmente me puede hablar en la Biblia. La Escritura dice: acerquémonos confiando, con certeza de que Dios me escucha. Y finalmente dice: purificados los corazones, nuestros corazones de mala conciencia. ¿Por qué? Porque a veces la culpabilidad nos impide acercarnos a Dios. Nos sentimos indignos, ¿verdad? Es que yo he fallado mucho a Dios, le he fallado mucho a mi esposa, a mi esposo. Apenas tuve un problema, me peleé, grité, dije groserías, hice lo peor, entonces ¿cómo me voy a acercar a Dios? Dice la Escritura que el Señor purifica nuestros corazones y nuestra mala conciencia. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo. Es decir, nos acercamos a Él no porque no hayamos pecado nunca, no porque seamos los más santos de todos, sino porque a pesar de nuestro pecado, hemos creído en el sacrificio de Cristo y Él nos ha purificado. Entonces, con esa conciencia limpia decimos a Dios: aquí estoy, tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo estas luchas, Señor, te necesito, ayúdame. Volviendo a Juan 14:6, dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, y después dice: yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Es decir, la verdad, en Él está la verdad que necesitamos para enfrentar el problema. Es decir, sus palabras, sus enseñanzas, su ejemplo, las parábolas que Él dejó, todo lo que Él hizo y es la verdad para poder enfrentar el problema. Y nuevamente, muchas veces buscamos respuesta, consejo, buscamos la verdad en psicólogos, buscamos la verdad en el conocimiento humano, y a veces es bueno, pero a veces este no es suficiente. Buscamos a veces la respuesta y el consejo en el vecino, en la mamá, en nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, en los compañeros del trabajo, pero ellos no tienen la verdad. Jesús es la verdad para enfrentar mi problema. Él tiene el consejo adecuado y preciso. Nuestro trabajo es encontrar esa verdad en Él. Nuestro trabajo es abrir nuestro corazón dispuestos a encontrar su voluntad. Nuestro trabajo es esforzarnos por conocer cuál es la voluntad de Dios para mí en medio de ese problema. Pero eso cuesta, porque implica humillarnos, implica ser humildes delante de Él y decirle a Dios: háblame, necesito tu consejo. Juan 3:21 dice lo siguiente, ya estamos terminando. Dice así: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. ¿Cómo enfrentar entonces la adversidad? Practicando la verdad, buscando en Cristo su dirección,
su consejo, su sabiduría, pero no solo eso, como dice este texto, practicando la verdad. A veces el problema lo resolvemos pues como nosotros queremos, ¿no? De acuerdo a nuestro impulso, a nuestro enojo. Nos dejamos llevar, ¿verdad?, por el arrebato. Pero la forma de enfrentarlo es a través de la verdad de Cristo. ¿Qué nos dice cuando estamos enojados? ¿Qué nos dice Cristo? Pues tranquilo, no te dejes llevar. ¿Qué nos dice la Escritura cuando estamos enojadas cuando la mujer está enojada contra el esposo? Nos dice, bienaventurados los de corazón puro. Es decir, hay un consejo para cada uno de nosotros, pero lo importante es ponerlo en práctica. Y finalmente el Señor en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo enfrentar la adversidad? A través de la vida que Jesús infunde en nosotros. La vida que Él nos da a través de su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder enfrentar la adversidad a través de la vida que Dios quiere para nosotros? Humillarnos delante de Él y pedir que su Espíritu Santo nos llene, que su presencia nos llene. Y cuando Él nos llena de vida, y cuando Él nos llena de su presencia, y cuando Él nos llena de su amor y de su gracia, entonces vamos a poder enfrentar la adversidad de forma victoriosa. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Vemos a Esteban, ¿verdad?, que dice la Escritura que estaba predicándole a los adversarios, estaba pues reprendiéndolos porque ellos habían matado al Mesías, al Salvador del mundo. Y dice la Escritura que ellos tomaron piedras y empezaron a apedrearlo. Pero dice la Escritura que él alzó sus ojos y vio al Señor y le dijo, perdona a estos hombres. ¿Cómo es que en medio de su muerte, siendo objeto del odio de todos estos hombres, Él estaba perdonando, Él estaba amando a sus adversarios? Porque Él tenía la vida de Cristo. Él tenía el poder del Espíritu Santo en su vida y entonces podía enfrentar la adversidad, podía enfrentar a sus enemigos. Pero cuando uno no tiene la vida de Cristo, entonces el problema, entonces las situaciones nos derriban, nos aplastan, nos hacen pedazos, ¿verdad? Cuando no tenemos la vida de Cristo, somos vencidos fácilmente. ¿Cuántas veces los cristianos no tenemos esta vida? ¿Cuántas veces los creyentes estamos insatisfechos, vacíos? Porque no nos estamos llenando de Dios, porque no estamos en la presencia de Dios. Entonces el problema fácilmente nos vence. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, para que ustedes puedan ser victoriosos en su confusión, en su incertidumbre, en sus problemas. Ellos estaban angustiados. Minutos después ellos iban a salir huyendo, pero el Señor les dejó estas palabras para que pudieran vivir su vida en victoria, en medio de la incertidumbre, en medio de las dudas. ¿Qué camino vamos a elegir nosotros? ¿El camino equivocado? El camino que tomó Judas, ¿verdad?, ante su culpabilidad y sus errores y sus pecados. Vamos a tomar el camino de Saúl, que ante la batalla que estaba por comenzar, él quebrantó hasta sus propias leyes y sus propias indicaciones. O vamos a tomar el camino que Jesús nos ha dado, el camino de la fe, el camino de la confianza. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, para hacer una oración. Yo les invito a todos los presentes a que podamos optar por el camino correcto. El Señor Jesús les habló a sus discípulos de una forma muy amorosa, los consoló, pero les dijo muy claramente qué es lo que tenían que hacer. Les dijo muy precisamente a dónde acudir. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Hoy queremos, Jesús, elegir el camino correcto. Hoy queremos venir ante tu presencia, Señor,
Hoy queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, esforzarnos por buscar tu presencia día con día. No queremos desperdiciar el tiempo buscando, Señor, los caminos equivocados que nos pueden llevar a la tragedia, a la muerte o a la destrucción. Queremos elegir el camino de la verdad, el camino de la vida, Señor. Queremos elegirte a ti, Señor. Hoy traemos, Señor, delante de ti nuestros problemas, nuestras luchas. Hoy traemos, Señor, delante de ti nuestras grandes preguntas, nuestras grandes inquietudes, Señor. Hoy los ponemos delante de ti esperando recibir una respuesta, una dirección, Señor. Señor, si hoy nos encontramos agobiados, queremos correr hacia ti, Señor. Queremos buscarte a ti, Señor, en medio de todo. Ayúdanos a confiar, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, Señor, que eres poderoso para ayudarnos, pero también que eres bondadoso, Señor, para comprendernos, Señor. Señor, aun si hemos pecado, si hemos caído, si nos sentimos culpables, Señor, de nuestras acciones, hoy venimos delante de ti, Señor, para recibir perdón, para ser limpiados, Señor. Señor, límpianos. Señor, purifica nuestros corazones. Por favor, Jesús, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Jesús, si solamente tú eres el camino? Jesús puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Gracias, Señor. Escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán. Creemos en ti, Señor. Y en Jesús confiarán. Solamente tú, Señor. En ti se gocen y se alegren todos los que y digan sin cesar: qué grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza. Y Él se inclinó hacia
mí. Gracias, Señor. Y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán. Muchos oirán y creerán. Y en Jesús confiarán. Hoy podemos confiar en Cristo. En ti se goza, en ti se alegra. Podemos creer en su camino, en su verdad. Todos los que te Hoy podemos recibir la vida que Él nos da para enfrentar cualquier situación. sin cesar. Qué grande es nuestro Dios. En ti se goza, en ti se alegre. Todos los que te buscan y digan sin cesar. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Quisiera invitarles a entonar este canto juntos. En Jesús puse toda mi esperanza. ¿Por qué no estamos de pie para entonar este canto? Y le decimos a Jesús: tú eres mi esperanza, Señor. Yo te invito hoy a creer en este camino. Yo te invito a tomar este camino en serio y andar por él y experimentar la gracia, el poder y el amor de Jesús. Él lo ha prometido, es una vida real. Es real todo lo que Él ha dicho y es para nosotros. Y los discípulos lo experimentaron, los discípulos lo vivieron porque creyeron a sus palabras. Así es, Señor, cumple tus palabras en nosotros. Queremos creer en ti, Señor. Amén, Jesús. En Jesús puse toda mi esperanza. Y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán. Y en Jesús confiarán. En ti se gocen y se alegren.
Qué grande es nuestro Dios. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. En ti se gocen y se alegren. Nos gozamos en ti, Señor. Todos los que te buscan. Tú has sido refugio para nosotros, Y Señor. digan sin cesar. Tú has sido fortaleza, Señor, en nuestra debilidad, Señor. Tú has mostrado tu poder, Señor. Es nuestro Tú te has glorificado, Dios. Señor. En ti se gocen, Tú has sido bueno, en Señor. ti se gocen y Tú has se sido fiel, Señor. alegren. Tú nos has mostrado el camino, Señor. Todos los que Tú nos has mostrado la verdad, Señor. buscan. Muchas gracias, Jesús. Y digan sin cesar. Muchas gracias, Señor. Qué grande es nuestro Dios. Tú eres grande y poderoso, Jesús. Qué grande es nuestro Tú eres milagroso, Señor. Tú eres todopoderoso, Qué Señor. grande es nuestro Dios. No hay nadie, Señor. No hay nadie como tú, Señor. En ti está nuestra esperanza, Señor. En ti está nuestra confianza, Señor. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Gracias, Señor. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Gracias, Señor. Tus oídos estaban abiertos. Muchas gracias, Y Señor. tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, Señor. Tú eres Dios Creemos en ti, verdadero. Señor. Confiamos en ti. Eres fiel y verás. Confiamos en tu poder, Señor. Confiamos en tu poder, Jesús. Mi alma. Nos has escuchado, Señor. Mi consuelo y mi paz en mi vida, camino tranquilo, pues yo sé
mía, observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Dios verdadero, Tú eres Dios verdadero. eres fiel y veraz. Eres fiel y veraz. Tú eres el camino, Jesús. Tú eres el camino, Señor. Mi alma. Queremos andar en tu verdad. Queremos tener esa vida, Señor. Mi paz. Queremos tener esa fuerza que solo tú das, Señor. Tú eres Dios verdadero. Eres fiel y veraz. Has confortado nuestras vidas, Señor. Confortar. Nos has sostenido, Señor. Nos has levantado, Señor. Mi consuelo y mi paz. Mi consuelo y mi paz. Mi consuelo y mi paz. Muchas gracias, Señor. En ti, Señor, en ti hay vida, en ti hay fortaleza, en ti está la verdad, Señor. En ti está el camino, Señor, que necesitamos andar. En ti, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que haces en nuestros corazones. Porque a través de tu palabra nos muestras, Señor. Nos ayudas, nos guías. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Y porque hoy podemos elegir ese camino, Señor. El camino verdadero. El camino que nos lleva a la vida. Muchas gracias, Señor, por estar entre nosotros. Dios, bendícenos. Síguenos bendiciendo a cada uno. Y sigue hablándonos, Señor. Y aún aquellos que hemos entendido lo que quieres que hagamos, ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, en nuestro día a día. Por favor, Señor, haz, Señor, estas cosas en nosotros y ayúdanos a nosotros también a poner en práctica todo aquello que hemos entendido, Señor. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros lugares. Pues estamos despidiendo la reunión. Llevemos la palabra en el corazón y bueno, que podamos, ¿verdad?, elegir este camino que Jesús nos muestra, podamos poner en práctica lo que el Señor nos ha hablado. Y bueno, que Dios nos siga bendiciendo a lo largo de nuestra semana, nos siga ayudando. Pues es todo, no hay avisos, ¿no? Entonces, pues la reunión está concluida. Dios les bendiga a todos, estamos también para servirles y que tengan muy buenas tardes. Dios les bendiga.